Buenos días, queridos alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a hablar sobre los evangelios, ¿no? ¿Qué son los evangelios? Como nosotros sabemos, son parte del Nuevo Testamento. Estos libros son muy importantes. Son 4 libros, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué significa evangelio? Significa buena noticia, el impacto que causa Jesús, ¿no? De esta manera Dios se da a conocer. También quiere decir la gloria de Dios es que la persona humana vive en felicidad. Por eso decimos que es buena noticia. La felicidad humana se relaciona con el hacer en la humanidad a una fraternidad solidaria, ¿no? A llevar a cabo el proyecto de Dios. Por eso decimos que el Evangelio es el anuncio de la buena nueva o de la buena noticia. Se expresa ¿en qué? En un género literario, ¿no? Una narración novelada sobre Jesús, de modo no estrictamente biográfico, ¿no? Sino con hechos significativos, los hechos que han sido, en este caso, contados por sus apóstoles, ¿no? Estos hechos son a modo de pregón, porque si recordamos la vida de Jesús, él se basaba en las parábolas en las cuales citaba una enseñanza, ¿no? Este pregón va testimoniando la fe y la huella que ha dejado el convivir con Jesús, el Nazareno, el Mesías, ¿no? Todo parte de la vida que los apóstoles llevaron con Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué llamamos evangelio o con qué finalidad? ¿No? Para que nosotros comprendamos nuestras tradiciones y conozcamos la solidez de las enseñanzas que se han transmitido, ¿no? Las enseñanzas que transmitió Jesús a sus discípulos, estas son parte de la tradición, ¿no? De la tradición oral. Muchos otros hechos y signos hizo Jesús, ¿no? Todo lo que Jesús ha dejado. Estos se han escrito para que tengamos fe en Él y creyendo tengamos vida, ¿no? Mediante nuestra fe siga viva, nosotros vamos a tener una vida y vamos a seguir el camino que Jesús nos ha trazado hacia el Padre, ¿no? Hacia Dios Padre. Recordemos que en la revelación de Dios, ¿no? Tenemos 2 fuentes, que son las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición. La tradición es la transmisión oral que hacía Jesús, ¿no? a las demás personas y las cuales aprendieron sus apóstoles. Y las Sagradas Escrituras son los escritos, ¿no? Realizados por los hagiógrafos, en muchos casos sus apóstoles. Tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver cómo fueron elaborados y en qué etapas fueron elaborados estos evangelios y cómo se clasifica. Los evangelios se van a clasificar en 2, ¿no? Apócrifos y canónicos, ¿no? Estos han sido elaborados por etapas, ¿no? La convivencia de los discípulos con Jesús, ¿no? Porque Jesús tuvo una convivencia muy apega a sus discípulos. La transmisión oral de lo compartido, de lo visto y del asombro, ¿no? Debido a los milagros que realizaba Jesús, ¿no? Compartió tanto con sus discípulos, ellos vieron todo lo que él realizaba y hubo un apego, ¿no? La invitación a creer en Jesús debido a todo lo que veíamos de él, ¿no? La recolección de tradiciones diversas, ¿no? Como la cena con sus discípulos, el lavado de pies, ¿no? Que se realizó en la última cena, la oración en el desierto, el ayuno. A iniciativa personal o de comunidades se escribe un texto más elaborado, que es el Evangelio, ¿no? Estos se clasifican en 2, los evangelios, apócrifos y canónicos. Literalmente, estos son los libros escondidos, ocultos, ¿no? No aportan datos relevantes en general, por eso fueron excluidos de la Biblia, ¿no? No están reconocidos por la iglesia oficialmente, ¿no? Para ser parte de la Biblia, en este caso para nosotros, los católicos cristianos, ¿no?
y los canónicos son los oficialmente reconocidos. Es por eso que se diferencia mucho entre la cantidad de libros que hay en la Biblia, ¿no? Para nosotros tenemos 73 libros, 27 en el Nuevo y 46 en el Antiguo. Pero para otras iglesias protestantes tienen 89 libros o divagan en cantidades, ¿no? Estos libros canónicos son los que han sido reconocidos ya por su valor testimonial, o sea, por el testimonio que guardan en sus escritos, y estos son 4, se le conoce por el nombre de sus autores o autoridad que los avala, ¿no? Son Marco, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Los apócrifos no están incluidos en la Biblia, ¿no? Se suelen usar como material de investigación. Se elaboran a partir del siglo II después de Cristo. Algunos relatan tradiciones como consensuadas o demasiado milagreras sobre la vida de María, la infancia de Jesús y sus proezas, ¿no? Cosas que no han sido relevantes para que sean incluidos en la Biblia. Otros difunden ideas de salvación para unos pocos iluminados, ¿no? Como son el libro de los Evangelios de Felipe y Judas, que son libros que no están presentes en el Nuevo Testamento y no son considerados parte del Evangelio. El más interesante es de Tomás, que es una colección de dichos o de ideas que se usaban bastante en las comunidades y se parecen a las de los canónicos, ¿no? Pero no han sido de relevancia para ser incluidos en los evangelios. Recordemos que en la Biblia no solamente encontramos sucesos, acontecimientos, sino también encontramos una fuerte recarga literaria también, ¿no? Porque encontramos desde versos, desde prosas, encontramos nosotros en los escritos de la Biblia. Evangelios canónicos, ¿no? Son incluidos en la Biblia y escritos muy tempranamente, antes del 120 después de Cristo, ¿no? Ampliamente utilizados en los primeros siglos por comunidades, ¿no? 3 de ellos son muy parecidos, se les denomina sinópticos, ¿no? Tienen un parecido en sus escrituras, como son los libros de Marcos, Mateo y Lucas. El Evangelio de Juan utiliza la técnica del discurso y emplea muchos símbolos, ¿no? El cuadro de resumen de los evangelios. Aquí vamos a tener los 4 evangelios, el autor, el símbolo que tiene cada evangelio, la fecha, para qué han sido creados y el núcleo u origen, ¿no?, del cual parte. Marcos, ¿no?, conoció a Jesús, fue compañero de viajes de San Pablo y de San Pedro en Roma, ¿no? Su símbolo es el león, que significa la voz que clama en el desierto. Es el más antiguo, aproximadamente entre los 60 o 70 años, ¿no? ¿Para qué? Para los cristianos de tradición no judía de la ciudad de Roma. Su origen, el reino de Dios, y su propuesta de valores. Jesús es el hombre. Recordemos que a Jesús lo conocemos como hombre y Dios. Hombre porque vivió y sufrió como una persona, ¿no? Vivió como una persona, tuvo amigos, lloró por ellos también, sufrió en carne propia por nuestros pecados, y decimos que es Dios también, ¿no? ¿Por qué? Porque subió, resucitó entre los muertos y subió a los cielos, ¿no? Mateo, su autor, el apóstol Leví, de origen judío, conoció a Jesús, experto en las tradiciones judías. Su símbolo, hombre ángel, ¿no? Insiste en la humanidad de Jesús. Probablemente hacia los años 80-90, una comunidad de tradiciones judías en la zona del Oriente Medio. El reino de Dios es Jesús, el maestro, el que da cumplimiento a las profecías. Es
una de las palabras como nosotros conocemos a Jesús, ¿no? En la clase anterior ya habíamos visto, nosotros conocemos como maestro, como pastor, como rey. Lucas, de origen griego, compañero de San Pablo, médico. Su símbolo es el toro, referido al anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Se acepta que hacia los años 80, ¿no? Cristianos de origen no judío, de mentalidad griega. El reino de Dios es amor, solidaridad. Jesús es el hombre bueno. Juan, varios autores del círculo de Juan, el amigo de Jesús. Su símbolo, el águila, por sus expresiones simbólicas y elevadas, ¿no? A finales del siglo I y comienzos del siglo II. Una comunidad multiétnica en la zona de Asia Menor. Jesús es el rostro de Dios, su palabra, ejemplo de amor incondicional. Ahí encontramos los 4 evangelios, ¿no? Aquí encontramos sus símbolos: hombre ángel para Mateo, San Marcos el león, San Lucas el toro y San Juan el águila. Ahí encontramos los 4 símbolos. En la tarea domiciliaria, ¿qué es lo que vas a desarrollar tú? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son los libros sinópticos del Evangelio? Recuerdan que son 3 libros, ¿no? ¿Cómo se llaman los libros que no se encuentran incluidos en la Biblia? ¿Cuáles son los símbolos de los evangelios? Cada evangelio tiene un determinado símbolo, ¿no? En 3 de ellos podemos encontrar animales. Eso sería todo, chicos. Espero que tengan un hermoso día. Cuídense bastante.